Mario, llevas muchos años en esto de la comunicación política. ¿Qué tanto te sorprendió el fenómeno Milei en la Argentina? El fenómeno Milei y sus antecesores, particularmente creo que la bisagra mundial, me animaría a decir, o por lo menos occidental, ha sido Donald Trump, luego Bolsonaro, y luego, independientemente de que ganen o pierden, algunos pueden sacar muy poca cantidad de votos, candidatos antisistema en la primera vuelta en Uruguay que sacaron 3%, Kast que llegó al balotaje en Chile, Milei que ganó, no importa si ganan o pierden, la particularidad, y para responder específicamente la capacidad de sorpresa, es total, porque estos liderazgos se convierten en una especie de mojón estético ideológico en el cual se ubica el resto, para apoyar o para diferenciarse totalmente. Y las características evidentemente tienen que ver con un contexto muy particular. Cuando uno analiza hoy, en el presente, de modo acumulativo, el historial de los estudios de Latinobarómetro que mide cada sociedad nacional a lo largo de muchos años, un estudio que inició en la década del 90, 14 de los 18 países están claramente a la baja o directamente abajo, ahí tocando el piso en términos de confianza en la democracia. Exactamente lo mismo sucede un poquito más grave con la confianza en los partidos políticos y por lejos, el tercer elemento más grave, es que tampoco creen en los resultados electorales. Y uno diría, bueno, es un problema estrictamente de América Latina. El 73% de los votantes republicanos hoy, en un estudio actualizado, publicado en el Pew Research Center, un prestigiosísimo centro de estudios de opinión pública, el 73% de los votantes republicanos creen que, no ahora, sino creen que hubo fraude en la última elección donde perdió Donald Trump. ¿Qué significa esto? Nuevamente, para ser específico y concreto en la respuesta, que hay un caldo de cultivo para que esa insatisfacción, esa incredulidad, esa falta de confianza en la democracia, esa falta de confianza en los partidos políticos, esa falta de confianza en los resultados electorales, genere situaciones a cada rato de liderazgos radicales que gritan precisamente en función de este caldo de cultivo que promueve o posibilita básicamente enojos e insatisfacciones. ¿Y qué posibilidades tienen los emergentes, como Milei, de ese escenario que vos estás contando, de hacer gobiernos efectivos? Gobiernos que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, sigue gobernando con algunas emociones que sirvieron para ganar la campaña, la ira, la bronca, etcétera, etcétera. Pero también un gobierno dotado de cantidad de funcionarios inexpertos que no saben qué hacer con el Estado, digamos, la cantidad de cambios que ha habido son demostrativos de eso. Justo estábamos en un congreso sobre democracia. El área más masiva de la ciencia política de todo el mundo es lo que se llama public policy, políticas públicas. Se enseña básicamente a generar calidad en las respuestas de las políticas y lo más interesante es que estos gobiernos no necesariamente son premiados por la calidad de sus políticas, sino por la consistencia ideológica que logran. Entonces, es frustrante, pero además es preocupante que a los gobiernos no se los premie necesariamente por lo bien o mal que hacen las cosas, sino por cuál es su capacidad para espejar mi punto de vista o para devolverme políticas públicas que espejen mi creencia, mi sesgo, mi gusto, mi ideología. Estos días estoy usando un concepto que es la idea de gobiernos espejos. Son gobiernos a los cuales no les interesan las mayorías, no les interesa la calidad de las políticas públicas, sino que redefinen la representación. La representación tiene una función más o menos aritmética. ¿Qué sería? Ser querido por más gente la mayor cantidad del tiempo. ¿Sí? Más gente, más tiempo. Estos gobiernos redefinen la representación y se sienten perfectamente representativos. Si vos me votaste, que yo tenga la capacidad de devolverte políticas públicas que satisfagan a vos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, con el resto los estigmatizo. En Argentina serían cucas, serían personas que están en la línea del mal, en otros lugares serían comunistas, pero además hay una capacidad de generar un discurso de pura incivilidad. La incivilidad es un concepto novedoso que de hecho en el mundo empezó a estudiarse en la comunicación política con la aparición de Donald Trump, que tiene que ver con un concepto que va mucho más allá de la descortesía. Yo sería descortés contigo si te trato mal, te chicaneo, te insulto. Esa sería la descortesía. El modelo expert en Argentina sería el de la descortesía. Ahora, ¿cuál sería el de la incivilidad? Es si yo te quito capacidad de ciudadanía, si yo te quito derechos, si yo te niego, si yo desconozco la otredad, el otro distinto, en función de actos misóginos,
actos que tengan que ver con la libertad de pensamiento, libertad de expresión, actos que tengan que ver con racismo, actos que tengan que ver con xenofobia. Entonces, no es simplemente que yo te maltrato, te destrato, es te desconozco, te quito derechos. Entonces, es muy preocupante porque la incivilidad redefine también el perímetro de la ciudadanía de quienes están adentro son pasibles de derechos por parte de un gobierno. ¿Quiénes son las minorías sexuales, por ejemplo, que son muy ninguneadas por discurso oficialista en la Argentina? Minorías sexuales e incluso mayorías. Pensemos que Milei en Argentina, si hubo un cambio importante, habrá que ver en las elecciones intermedias, que es bastante raro incluso de medirlo, pero la particularidad de Milei es que él gana en un balotaje y al ganar en un balotaje se convierte claramente en la primera mayoría, es decir, más votos que la mitad. Hoy Milei es la primera minoría y eso es un cambio. Por lo tanto, la mayoría argentina, aunque no tenga un pensamiento único, aunque esté dividida, es más que la primera minoría de Milei. Entonces, el concepto de exclusión no simplemente pasa, como históricamente pasaba, lamentablemente, en función de minorías, pasa en función del distinto, negándolo, y más que negándolo, lo cual sería una definición peligrosa por sí mismo, es intentar humillarlo. El concepto de hostilidad, de violencia, que pasa con la ciudadanía, pero también pasa con los actores políticos, y no es solamente un problema argentino. Hace un par de años, no menos, un año y medio, terminó una consultoría para partidos de oposición en Centroamérica, incluía El Salvador. La particularidad de los actores de la oposición a esos países es que se silenciaban, se autocensuraban, porque por la hostilidad, la hostilidad comunicativa, la hostilidad digital, por la coacción que se ejercía en contra de ellos. Entonces, es sumamente interesante porque me niega mi capacidad de expresión, de pensamiento, de libertad, de asociación, de lo que fuese. Volviendo a ese concepto de le habla al núcleo duro, estos líderes le hablan a su núcleo duro, uno diría, bueno, en términos matemáticos es muy fácil, si ellos son una primera minoría, el resto se junta y le ganan las elecciones, cosa que no es fácil. De hecho, no lo vemos en el Congreso a la hora de, o sea, claramente todo el sector de lo que era Juntos por el Cambio, lo que no es peronismo, no quiere ir a votar con el peronismo, con lo cual de ahí termina sacando ventaja también, ¿no? Es también la habilidad de jugar con las minorías, ¿no? Con Totalmente. Hay antinomias culturales de larga data, que no quiere decir que en algún momento no puedan suplirse, pero cuando se rompen, se dislocan los sistemas de partido, y claramente Argentina está en una situación así, es bastante difícil imaginar o pensar en lógicas, particularmente en lógicas matemáticas, ¿no? Es decir, se subvierte la lógica y empiezan negociaciones que literalmente la mayoría de los mortales no conocemos, que pasan por otro tipo de dinámica. Aún así, los blancos y los negros y los blancos, los opuestos históricos también pueden juntarse y no necesariamente ser efectivos. Un ejemplo interesante de esto puede ser México. Cuando se disloca el sistema de partidos y el emergente fue López Obrador, que se consolidó como el gran liderazgo de los últimos tiempos en México, que incluso logró transferir su liderazgo a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se unió lo que en Argentina hubiera sido históricamente el peronismo y el radicalismo, que es el PRI y el PAN. Y no logró absolutamente nada en términos de competitividad, o por lo menos muy poco. Tal es así que incluso el propio presidente López Obrador les llama despectivamente el PRIAN, ¿no? Sería el equivalente del PRIAN a nuestra casta, al uso conceptual de la casta. Por lo tanto, no es sencillo la agrupación opositora, independientemente de lo buen o mal que lo haga. Por ejemplo, digo un segundito, es interesante que esto sí tiene más efecto en los sistemas bipartidistas estables, ¿sí? O bicoalicionistas estables. El ejemplo es Norteamérica. En Norteamérica, cuando Trump hizo mal las cosas, se aglutinó el arco opositor de un polo, votó más y lo sacó del poder, ¿sí? Una articulación más o menos estable de coaliciones y novedosa en Brasil, pasó lo mismo con Bolsonaro. Pero digo, no es una matemática tan sencilla de lograr. Sí, claro. Vos contabas esto y yo pensaba en el ejemplo de Santa Fe, que es lo contrario, es decir, 2019 vuelve el peronismo al poder a partir de la división de lo que era el Frente Progresista, y cuando todo ese arco que va desde el socialismo hacia el PRO se vuelve a juntar, vuelve a recuperar el poder, digamos, haciendo una alianza exitosa en ese caso. Totalmente, y además lo raro, lo novedoso de esa elección, en este caso hoy la nueva, es que las articulaciones en contra de alguien funcionan, ¿sí? Y son sumamente interesantes en un sistema históricamente tripartidista, ¿no? Es decir, cuando uno logra una alianza en un sistema tripartidista, rompe el tripartidismo. Automáticamente se genera una asimetría, no sé si de dos partes versus uno, pero como mínimo, cualquier tercio que aglutine algo del otro tercio
genera una postura asimétrica. Creo que Realmente Unidos aquí en Santa Fe fue un ejemplo fabuloso, que de alguna manera replicó parte de lo que en algún momento hizo Cornejo en un sistema tripartidista mendocino, ¿sí? Pero también no deja de ser complejo hoy en que lo nacional, solamente en el momento de ganar Milei, empieza a resquebrajar la posibilidad de que sea estable esos 3/3 en Santa Fe, porque Libertad Avanza, aún compartiendo mucho electorado con Unidos, y probablemente alguna parte también con parte del peronismo o de Unión por la Patria, tiene cierta autonomía, ¿sí? Entonces, genera un escenario abierto, pero quiero decir, el incentivo del sistema de tercios de Santa Fe, el incentivo de la boleta, que genera posibilidades de oferta electoral más grande que en el resto, posibilitan una dinámica bastante más activa, menos estabilidad a lo largo del tiempo en la oferta de Santa Fe. Ya que estamos con eso, tenemos un presidente que no tiene gobernaciones, llegó solo desde ese punto de vista. ¿Cómo están conviviendo? ¿Cómo ves o cómo van midiendo ustedes o cómo ven la evolución de esos electorados compartidos entre Milei y los gobernadores, digamos, y las consecuencias que va a tener a futuro? Porque evidentemente ahí en algún momento pueden chocar si no se complementan. Yo diría, lo primero que hay que considerar es que no analicemos la próxima elección con las características de análisis de lo que fue la última elección presidencial. ¿Por qué? Porque la próxima elección va a ser legislativa. Y las elecciones legislativas no predeterminan ni predicen resultados presidenciales. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es perfectamente compatible que muchísimos gobernadores, como ya sucedió antes, adelanten elecciones para priorizar su dinámica provincial y dejar correr con bastante libertad el ejercicio nacional. Entonces, eso es una dinámica interesante. Agrego un plus, que lo dije recién para Santa Fe, pero es una novedad para el país. También va a haber boleta única. Y la boleta única va probablemente a permitir juegos o votaciones distintas, ¿no? Donde no necesariamente exista voto arrastre, que es de alguna manera el gran enemigo de la boleta única o lo que la boleta única vendría a corregir. Yo imagino que hasta el último día de cierre de lista va a haber especulaciones. Estas especulaciones tendrán que ver con alianzas donde los gobernadores que comparten mucho electorado con Milei puedan intentar acordar candidatos con poca performance de Milei y candidatos de mucha performance de los oficialismos provinciales. Eso no es tan sencillo, porque Milei tiene todo por ganar. Con que saque 20 o 30% en cada provincia es ganancia pura. Ya siempre gana Milei en el próximo escenario. Así es, siempre gana en las próximas elecciones. Entonces, que existan alianzas con liderazgos provinciales, creo que no es tan sencillo de dar. Creo que le quitaría o le haría sucumbir gran parte del electorado a los liderazgos provinciales, porque pensemos en Santa Fe, para ir muy lejos. Santa Fe tiene un componente bien interesante donde, por ejemplo, tiene el socialismo o tiene parte del radicalismo que no estaría nada feliz de una alianza entre Unidos con la Libertad Avanza, o incluso parte del PRO. El PRO no es monolítico. Entonces, creo que hay una efervescencia en el rompimiento del sistema de partidos en toda la Argentina, que así como antes generó alianzas impensables, Unidos es un ejemplo, pero no es el único. Pensemos en las dos primeras provincias que votaron en la última elección, que fueron Río Negro y Neuquén. Alianzas loquísimas, impensables, por izquierda y por derecha, con radicalismo y con peronismo adentro. Entonces, me parece que esa dinámica sigue con más fuerza todavía a nivel provincial en todo el país, producto del rompimiento del sistema de partidos. Hace un ratito escuchaba en la previa de esta a Andrés Malamud. Andrés Malamud decía que un presidente ordena el sistema político. Bueno, yo a eso le llamo los liderazgos preponderantes. Cuando hay liderazgos preponderantes son bastante ordenadores del sistema político, ¿sí? Ahora, lo raro es que todavía Milei no está ordenando el sistema político. Una cosa es hoy su capacidad de agenda por lo disruptivo, por lo extravagante, por la enorme oferta de transformaciones, nuevas regulaciones, modificaciones institucionales, y otra muy distinta es la capacidad de articulación. Por lo tanto, ese liderazgo ordenador todavía está por verse, creo, en el caso de Milei. Es ordenador en tanto la agenda de políticas, pero no es tan ordenador en tanto la oferta de la representación de los partidos políticos. Por lo tanto, insisto, creo que va a ser una especie de, voy a ser muy poco académico, una ensaladera muy parecida a la previa de la elección presidencial. Lo último, cuando hablaba de los electorados combinados en las provincias, por ejemplo, entre Milei y los gobernadores,
pensaba no solo en lo electoral, sino en cómo lo de Milei condiciona también las agendas de gobierno, las líneas políticas que siguen algunos gobiernos, o incluso discursivas también, ¿no? Desde todo punto de vista. Porque ha marcado mucho la época. Primero, que la condiciona económicamente, punto uno. Segundo, que empieza a haber nuevas institucionalidades, es decir, relaciones distintas, no necesariamente judicializables, pero sí distintas, que alteran la convivencia, y tensiones políticas por un liderazgo que a cada rato rompe y arregla y rompe, ¿sí? Yo creo que en función, sobre todo, de un dato muy novedoso, y es que en la totalidad de los distritos de Argentina, quizás salvo Córdoba con su particularidad, que es el lugar donde más votos ha tenido la Libertad Avanza, en todos los lugares, todos los gobernadores empiezan a superar en imagen al presidente. Pero independientemente de eso, que podría ser un dato menor, el dato que no es menor es que empezó a medirse una pregunta bien interesante, es hipótesis pura, aclaro, ¿no? Que es, si hubiese un conflicto de intereses, si hubiese una tensión entre el gobernador y el presidente, ¿a quién apoyaría? Por mayoría, en la totalidad de los distritos de Argentina, el apoyo está mucho más del lado de los gobernadores que del lado del presidente. Entonces es probable que en algún punto, en la próxima definición de cómo gobierno o de qué oferta electoralmente, todos pierdan un poco, pero en el cálculo algunos tiendan a perder menos. Me da la sensación que estos serían los gobernadores, ¿sí? Es una especulación, es una tensión, pero empieza a medirse y empieza a estabilizarse eso, ¿no? Que significa que independientemente de lo bien o mal que ven a Milei, hay todavía una confianza algo mayoritaria a favor de los gobernadores.